Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé, ¿me puedes decir si se ve mi presentación? Sí, doctora, a mí sí me aparece, sí se puede ver. Ah, muy bien. Sí, sí se ve. Perfecto. Es que yo no la veo. Bueno, sí veo, pero en un cuadrito muy pequeño. No importa. ¿Ustedes sí la ven bien? Yo sí la Sí, veo bien. sí se ve completa. Ok, perfecto. Sí. Bueno, doctora, mi nombre es Hugo Hernández. Me comentó Alejandra me comentó Alejandra si le pudiera comentar que tuvo que atender una junta ahorita en la facultad. Entonces, en este momento, pues yo voy a ser la persona que va a estar aquí moderando y pues bueno, pues primero mucho gusto en conocerla. Mucho gusto. Pues esperamos y estoy seguro que esta reunión va a ser muy provechosa para los estudiantes de la facultad. Y Muy pues, bien. Entonces, mm, pues yo estoy aquí ya pendiente. Entonces, ustedes me dicen. sí, bueno, Alejandra me indicó si pudiéramos iniciar a las 2:05 Ok. para que la gente se pudiera reunir, en este caso, pues al pendiente de Facebook para que se transmita la reunión. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, a las 2:05. Sí, en unos 3 minutos le aviso y ya empezamos. Muy bien, gracias. Sí, Déjame gracias, doctor. probar nada más. A ver, ¿se mueve la diapositiva? Ya, es que aquí no sé, no le entiendo yo, como casi yo nunca he usado Zoom, pocas veces. Por ejemplo, para cambiar, me voy a mi, o cómo le hago. Con la flechita no le puede mover, sí, con la flechita del teclado hacia abajo. A ver, hacia abajo. Pues yo, se movió, porque yo aquí veo que no se mueve, No, ¿no? no, ¿Verdad? no. Y si le pica a la diapositiva de su lado izquierdo, directamente a a la diapositiva que quiere ver, A quizá, a ver. ver, ahí. Sí, así ya, ya se movió. Ok. Es que me tengo que salir de la pantalla de Zoom para poder, ya. Pero lo que quería era ver cómo hacerle. Muy bien. Ok, sí, Entonces ya estoy lista entonces. ok, de acuerdo. En un momento le indico cuando estemos. Gracias.
Pues si todo va bien, yo creo que ya podemos comenzar. Ya pasan de las 2:05, entonces pues yo creo que es buen momento. Sí, Ok, veo que solamente estás tú, ¿verdad? Y me imagino que el técnico, el ingeniero responsable, sí, pero lo vas a transmitir dices, en Facebook Live, ¿verdad? sí. Cuando haya preguntas, al final de la sesión, yo se las hago llegar. Las recupero de Facebook y se las digo aquí por la videollamada. ¿Ok? Ok, bueno, Eh, pues entonces, pues sí, adelante. Sí, pues nada más. ¿Ya empezó la transmisión? O bueno, nos indican cuando empiece para comenzar con la presentación. Sí, la transmisión ya está. Ok, entonces pues podemos comenzar. Pues bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En esta sesión por las jornadas sobre Ayotzinapa y el 2 de octubre, que organizamos en conjunto el Sabueso de Platón, Grupo de Divulgación Filosófica y la Consejería de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, le damos la bienvenida a la doctora María de Lourdes Uribe Soto. Ella es licenciada en Ciencias Históricas por la Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas de San Luis Potosí. Es maestra en Historia por el Colegio de San Luis y doctora en Humanidades con inclinación en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Realizó una estancia postdoctoral en la maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la USLP del 2014 al 2016. Actualmente es profesora investigadora en la División de Posgrado de la Benemérita y Centenaria Normal del Estado de San Luis Potosí y sigue colaborando con la Maestría de Derechos Humanos de igual forma en la USLP. Ha publicado varios artículos en revistas académicas, capítulos en libros colectivos de diversas instituciones y 2 libros como autora única, titulados Aquí hemos nacido y moramos viviendo. Cambio, restitución y conflicto en el ejido de La Palma, San Luis Potosí, 1916-1932, y Prostitutas, rateras y pulqueras, resistencias, poder y control social durante el porfiriato en la ciudad de San Luis Potosí, libro que contiene 2 ediciones. Ha asistido como ponente a diversos congresos nacionales e internacionales y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el año 2016. Como historiadora, se ha especializado en la historia social, particularmente en las diferentes estrategias de resistencias desarrolladas por las clases populares, mujeres en particular, de la ciudad y el campo, indígenas, campesinos, hacendados, etcétera, frente a las diversas políticas aplicadas por el Estado durante el porfiriato y las primeras décadas del siglo XX en la etapa postrevolucionaria, así como los movimientos estudiantiles y populares en la ciudad de San Luis Potosí durante la década de los 70 en el siglo XX. Y pues bueno, sin nada más que agregar por ahora, le damos la bienvenida a la doctora y pues bueno, doctora, le cedemos la palabra y cualquier cosa yo le voy comentando ya sea por el chat o al final de la sesión me indica para irle pasando las preguntas y que podamos dialogar con las personas que están en la transmisión. Muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, me pareció muy interesante el título de estas jornadas y bueno, me agradezco mucho que me hayan invitado porque pues es uno de los temas que yo he estado investigando desde hace ya algunos años, ¿no? Les voy a pedir por favor, porque me voy a tener que cambiar a la pantalla de la presentación cada vez que necesite cambiar de diapositiva, pero si en algún momento se pierde la voz o no ven o algo, por favor avísenme, ¿sí? Y bueno, pues voy a dar inicio. Esta ponencia se titula Memoria histórica sobre el movimiento estudiantil popular en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la década de los 70. Y bueno, ahí podrán ver la primera diapositiva, que es el título y es la presentación de esta ponencia. Espero no cansarlos mucho, sí me voy a echar yo creo como unos 40 minutos, alrededor de unos 40 minutos, entonces pues adelante. Voy a iniciar con una parte introductoria, que bueno, les explico cuál es el objetivo de esta ponencia, que es hacer un análisis histórico de un movimiento estudiantil y popular de grandes proporciones que inesperadamente se produjo en el estado de San Luis Potosí y que tuvo como escenario principal la ciudad capital del mismo nombre entre los años de 1973 y 1975. Entendemos este movimiento como el 68 potosino,
dado que fue una de las muchas consecuencias de las manifestaciones desarrolladas a lo largo de toda la década de los 60 en muchos países y que en México concluyeron con una fuerte represión por parte del Estado el 2 de octubre de 1968, como todos deben saber, ¿no? Con una masacre en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, que fue realizada por el ejército, la policía y cuerpos paramilitares, lo que tuvo como repercusión una pausa en la libre manifestación política de la población mexicana. Sin embargo, ante la posibilidad y el temor provocados por ese hecho, ya en la década de los 70 derivó en el surgimiento de diversas guerrillas campesinas y estudiantiles que trajeron consigo otro tipo de represión oculta por parte del Estado mexicano, etapa conocida como Guerra Sucia. Aunque en San Luis Potosí el movimiento estudiantil suscitado en la Ciudad de México desde julio de 1968 y apoyado por estudiantes y población de diferentes geografías del país, aparentemente no tuvo ninguna repercusión, no pasaría mucho tiempo para que surgieran diversos actores sociales emanados de una muy nueva, o no nueva, pero vieja, digamos, izquierda, pero muy minoritaria, más bien, una nueva izquierda dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, junto con miembros de un reducido, pequeñísimo Partido Comunista Mexicano y un grupo de jóvenes artistas que impulsaron desde 1969 una serie de eventos culturales y políticos que derivaron en un vasto movimiento que terminó también con actos represivos por parte del Estado, pero que fueron la semilla para una serie de transformaciones políticas y culturales que se fueron dando en años posteriores. Entonces, bueno, espero que estoy pasando a la siguiente diapositiva, espero que sí se vea. Y bueno, les voy a dar algunos antecedentes pues de todo esto que les acabo diciendo, algunos antecedentes históricos que ahí de manera muy sintética les pongo en la diapositiva. Es para contextualizar el movimiento que da título a esta ponencia, porque no surgió de la nada, ¿verdad? Obviamente hay antecedentes, por lo tanto es importante tomar en cuenta en el estado los acontecimientos en San Luis Potosí antes de la década de los 70, época en que hacía bien poco tiempo que la entidad creía haberse librado del caciquismo, después de una desgastante y larga lucha que dejó su huella de desequilibrio y atraso político, social y económico. Existía una tradición caciquil que venía desde tiempos de recién estrenada la revolución. Por ejemplo, los gobiernos de Horca y Cuchillo de Saturnino Cedillo, gobernador del estado de 1927 a 1931, quien ejerció un control férreo y de facto, y Gonzalo N. Santos, gobernador del estado de 1943 a 1949, ambos por el Partido de la Revolución Mexicana, antecedente del PRI, partido que, como todos saben, pues gobernó el país sin alternancia durante más de 70 años. Ambos personajes dejaron altos niveles de inconformidad entre la población. En el caso de Santos, para que se den una idea, aunque ustedes son potosinos y ya seguramente todos conocen, o la mayoría conocen las memorias de Gonzalo N. Santos, pero bueno, cómo era él y cómo gobernaba, en sus memorias dejó plasmadas frases que pasaron a la historia. Por ejemplo, la moral es un árbol que da moras o sirve pa' pura chingada, perdonando la expresión, ¿verdad? O ladrón que roba a bandido merece ser ascendido. Además, algunos testigos han afirmado que decía con frecuencia estas y otras frases similares. Los gobernantes posteriores a él, Ismael Salas, de 1949 al 55, y Manuel Álvarez López, del 55 al 58, lo hicieron bajo su sombra. Por lo menos eso es lo que dice la historiografía de la época, ¿verdad? En 1950, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, junto con la Academia Potosina de Ciencias y Artes, inició cursos en diferentes áreas del conocimiento, lo que finalmente derivó en la creación de la Facultad de Humanidades inaugurada en 1955. Fue ahí donde empezó a emerger una visión crítica contra la forma en que ejercía el poder Gonzalo N. Santos y sus aliados,
lo que dio pie al surgimiento de un movimiento local que después sería conocido como navismo, al ser encabezado por el rector universitario, el doctor Manuel Nava Martínez, quien mantuvo una postura autónoma frente a las injerencias de Gonzalo N. Santos, quien trataba de recuperar el control al interior de la universidad, como lo había tenido antes, lo que generó constantes fricciones entre el gobierno del Estado y la universidad. Así, fue hasta agosto de 1958 cuando murió el rector Manuel Nava. Inmediatamente asumió la rectoría el también doctor Jesús N. Noyola, quien abiertamente tenía alianza con Gonzalo N. Santos y tomó diversas medidas para evitar los riesgos de agitación intelectual, por decirlo así, dentro de la universidad. Una de estas fue el cierre temporal, así lo pongo entre comillas porque así se dijo que era temporal, de la Facultad de Humanidades que se había abierto en 1962. Que se había abierto antes y bueno, se cerró en 1962 y no volvió a abrirse hasta 40 años después, en el 2002, cuando se creó la que actualmente es la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. En julio de 1958, tras la muerte del doctor Manuel Nava, del rector el rector, la lucha pasó del ámbito universitario al político electoral, con el hermano del rector fallecido al frente, el también médico Salvador Nava Martínez, quien en 1959 fue reconocido como ganador de la contienda electoral para la presidencia municipal de la capital potosina. No pasó mucho tiempo cuando Nava rompió relaciones con el gobernador Francisco Martínez de la Vega, quien por cierto era su primo hermano. En los primeros días de 1961, al serle negada la candidatura del PRI a la gubernatura del estado, razón por la que Nava abandonó el PRI y lanzó su candidatura desde el derechista Partido Acción Nacional. Y pasó a la siguiente diapositiva, espero que la puedan estar viendo. Supongo que estas fotos son bastante conocidas, pero bueno, son fotos de este movimiento del que les estoy hablando en este momento. Y bueno, entonces fue lanzado por el PAN, apoyado por importantes sectores de la población potosina, que históricamente ha sido identificada como conservadora y católica. Bueno, todos los que somos potosinos lo sabemos, ¿no? Pero las cosas no terminaron bien. Las elecciones fueron ganadas oficialmente por el candidato del PRI, Manuel López Dávila, así que la oposición panista, navista, acusó de fraude y sus seguidores se manifestaron el 15 de septiembre, lo que ocasionó una dura represión por parte del ejército, en un hecho que se considera antecedente directo y laboratorio de las matanzas de 1968 y 1971 en la Ciudad de México. Nava fue detenido y enviado al campo militar número 1 y luego a la cárcel de Lecumberri, pero fue liberado un mes después. Regresó a San Luis y desde entonces se mantuvo pasivo hasta la reaparición en la década de los 80, nuevamente contra el fraude electoral. En los hechos narrados podemos ver con varios años de anticipación las primeras prácticas de guerra sucia contra cualquier tipo de opositores al gobierno priista. El navismo no era un movimiento de izquierda, pero al movilizar a sectores importantes de la sociedad potosina, amenazó regionalmente al poder establecido, que tenía importantes vínculos con los círculos de poder nacional. Después de estos acontecimientos, el resto de la década, el Estado se mantuvo en paz entre comillas, ¿verdad? Y bueno, voy a pasar la siguiente diapositiva, ojalá que sí, se haya dado, en donde vemos pues dos imágenes, ¿no? Allí ustedes seguramente lo reconocerán. El primero es el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, que justamente por estas jornadas estamos recordando el papel que tuvo en la matanza de 1968, y el gobernador del estado, Antonio Rocha Cordero, que fue gobernador del 67 al 73. Entonces, bueno, el 26 de septiembre de 1967 tomó posesión como gobernador en San Luis Antonio Rocha Cordero, quien el 20 de diciembre del 68, es decir, 3 meses después de la matanza de Tlatelolco,
se presentó en la Ciudad de México para dar un informe al presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, sobre la situación en San Luis. Todavía no. En donde señaló que ni las fábricas ni las escuelas habían parado una sola hora. No se ha presentado ningún problema político, estudiantil ni social. Esto es una cita, ¿eh? Ahí esto se tomó del Boletín Informativo del Gobierno del Estado del 3 de enero de 1969. Entonces, bueno, según Rocha Cordero, pues en San Luis Potosí no pasaba nada. Y pues era cierto, San Luis Potosí se mantuvo indiferente después de lo ocurrido el 2 de octubre. Era cierto esto, pero no era cierto que no pasaba nada, ¿verdad? Como vamos a ir viendo. Durante su gobierno, Rocha llevó a cabo una política de conciliación con los líderes navistas y las clases privilegiadas potosinas. Una máxima que se le atribuye y que lo retrata con fidelidad es la de, cito, basta ponerse de acuerdo con unas cuantas familias para gobernar a todos los potosinos. Cierro cita. Pero la paz de la que hablaba el gobernador sobre la quietud potosina empezó a no ser tan generalizada. Su gobierno no se libraría del signo de su tiempo, los vientos de la Guerra Fría, los movimientos populares teñidos de ideología marxista que en el Estado se presentaron inicialmente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, voy a pasar, digamos, esto era como algunos antecedentes de lo que ocurrió. Y voy a pasar a otro pequeño apartado que lo titulé Comunistas, Universitarios y Teatreros. Y continúo. En 1969, un pequeño grupo de jóvenes que recientemente habían creado un grupo de teatro llamado Teatro Experimental Independiente, con Fernando e Ignacio Betancourt y Mario Enrique Martínez a la cabeza, que por entonces eran estudiantes. Ignacio de la Normal, justamente desde la que estoy yo conectada, y Fernando y Mario de la universidad, junto con varios miembros del Partido Comunista Mexicano, encabezados por el maestro Carlos López Torres, quien era uno de los dirigentes del PCM, organizaron una manifestación para recordar lo ocurrido el 2 de octubre del año anterior, es decir, un año después de la matanza. En esa ocasión, los teatreros montaron una pieza. Perdón, es que hay una moto aquí afuera. Espero que me estén escuchando. Montaron una pieza teatral, obviamente, sobre el tema de la matanza de Tlatelolco, que pensaban presentar en el Teatro Alarcón. Como ustedes saben, pues es un antiguo teatro, ya desde entonces estaba casi en ruinas, después fue medio reparado para entregárselo de manera temporal a los mineros, ¿no? Al sindicato minero, que no sé, la verdad, si todavía sigan teniéndolo bajo su custodia, eso no lo sé en este momento, pero bueno. Ese día por la mañana, sin embargo, ese día por la mañana el gobernador Rocha Cordero mandó llamar a Fernando Betancourt, que era muy joven, tenía 17, 18 años, y le dijo que no podían presentarse porque tenía órdenes expresas del presidente de la República de que no se recordara la fecha del 2 de octubre, por supuesto. Ahí les pongo una diapositiva con una cita de una entrevista que tomé de la prensa, de Astrolabio, que se le hace justamente sobre estos acontecimientos a Fernando Betancourt. Disculpe, doctora. Sí. Ah, es que la diapositiva no se ve. ¿No se ve? ¿No corrió? Sí, no corrió. Disculpe que le interrumpa. Es que sí. Sí, no. Qué bueno que me avisa. Sí, ahora sí. Ya. Entonces, la anterior sí estaba, ¿verdad? La que está ahorita es Comunistas, Universitarios y Teatreros, la que tiene la cita de Pablos Mariano. Ah, ok. Ajá. A ver. Ajá. Ah, pues es esa, justamente. Okay. Esa es la que está ahorita, ¿verdad? Entonces estamos bien. Sí. Muchas gracias. Yo creo que ya se movió. Y bueno, les decía que ahí está una cita de una entrevista a Fernando Betancourt, en donde dice eso, ¿no? El día de la obra, una hora antes de la función, a las 6 de la tarde,
decidimos reunirnos para decirle a la gente, poca o mucha que se hubiera reunido, que se había suspendido la obra. A esa hora también llegaron 2 camiones del ejército y taparon la calle de Abasolo. Recuerdo a los soldados con bayonetas, atentos, observando nuestro actuar. Nos aventamos un pequeño mitin dando el anuncio y eso fue todo. No nos hicieron nada, pero no dejo de pensar que si hubiera sido un gobierno como el de Guerrero, ahí mismo nos desaparecen y nos matan, ¿no? Es la cita de Fernando Betancourt. Y bueno, déjenme ver si sigue. En meses y años siguientes, ese mismo grupo de artistas y comunistas empezó a realizar otros pequeños actos conmemorativos para recordar y apoyar la Revolución Cubana o en solidaridad con movimientos sindicales como el de los electricistas o en apoyo al pueblo de Vietnam. Poco tiempo después, el grupo Teatro Experimental Independiente cambió su nombre a Asociación de Ideas y en 1974 a Sopilote, nombre con el que se quedarían definitivamente por más de 30 años. Mientras tanto, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí surgía un grupo estudiantil llamado Grupo Independiente, que tenía su base de apoyo en la Escuela de Economía y contaba con miembros de las escuelas de Derecho y Física y algunos otros de la preparatoria nocturna que en ese tiempo existía, ¿no? Este grupo se preocupó por participar y apoyar algunas causas populares. Fue justo ahí donde entablaron contacto y amistad con los teatreros y comunistas antes mencionados. En 1971 hubo elecciones para dirigir la Federación Universitaria Potosina, que saben todos ustedes, pues que es el órgano de representación estudiantil al interior de la universidad. El grupo independiente se enfrentó en estas elecciones con un grupo de ultraderecha conocido como los Conejos, quienes los vencieron en las elecciones, quedando en la presidencia de la FUP un estudiante de Derecho llamado Roberto Naiz Curi, quien terminó desprestigiado por usar la representatividad estudiantil como trampolín político para el logro de sus intereses personales. Mientras decrecía la imagen política de Naiz, se acrecentaba la del grupo independiente, cuando se presentaron otras condiciones. A finales de 1972, los permisionarios de la Alianza de Camioneros habían solicitado un aumento a la tarifa del transporte urbano, la que, según los periódicos, de momento no les fue autorizada. Después se les permitió solo un aumento de 5 centavos, lo que no fue aceptado por los permisionarios, y las cosas se quedaron así durante ese fin de año y los primeros 20 días de 1973. Pero el 22 de enero empezó a aplicarse el aumento a la tarifa de forma intempestiva, lo que provocó que los estudiantes reaccionaran secuestrando camiones urbanos y a partir de ese momento se produjeron una serie de acontecimientos que de forma muy concreta enumero a continuación. Pasaron muchas cosas, yo solamente digamos que voy a retomar lo más importante porque pasaron muchísimas cosas, ¿no? La autonomía universitaria fue violentada por grupos de choferes, permisionarios y presuntos policías vestidos de civil que entraron por la fuerza en las instalaciones de la Facultad de Economía para sacar los camiones secuestrados y la rectoría y la dirigencia de la FUP fingieron no enterarse de tales hechos. Esto me lo platicó en entrevista José Luis Sandoval, que era uno de los líderes de este grupo independiente de la universidad y de este movimiento, ¿no? Ese mismo día, en asamblea estudiantil, a la que cada vez se sumaban más miembros, decidió crear una instancia de dirección del movimiento llamada Consejo Estudiantil Popular, en el cual participaron algunas personas que no eran estudiantes, como el profesor Carlos López Torres, que era, que era un líder comunista del Partido Comunista. Recordemos que en ese tiempo todavía el Partido Comunista estaba proscrito, y el Obrero, que era de hecho el líder principal y el antiguo dirigente, secretario general del Partido Comunista en San Luis Potosí, el Obrero Prisciliano Pérez Anguiano. Ambos miembros del Partido Comunista Mexicano, así como los jóvenes teatreros ya mencionados, estos jóvenes que participaban, que eran universitarios y que además tenían su grupo de teatro, ¿no?
Y bueno, les pongo, sí pasó la siguiente diapositiva, es una fotografía. Sí, doctora, sí pasó. Perfecto, sí, nada más para asegurarme. Bueno, en esa foto aparecen miembros del grupo de teatro Sopilote, Fernando Betancourt, que es el alto de barba, y otros compañeros del grupo, con el profesor Carlos López Torres, que es el señor de bigote, que era el secretario general del PCM. Pues no, en ese momento, esta foto es posterior, no es de ese momento que les estoy hablando, es posterior, y en este momento, ya para, digamos, la década, ya más avanzada, la segunda mitad de la década de los 70, el profesor López Torres ya era el secretario general del Partido Comunista en San Luis Potosí. Entonces, bueno, ahí podemos ver, pues, para ilustrar que había esta amistad y esta cercanía, ¿no? Y bueno, ya sabemos que ellos pertenecían a la comunidad estudiantil de la universidad, estos teatreros. Y bueno, el Consejo Estudiantil Popular en muy pocos días logró la integración y simpatía de amplios sectores de la población, que se hizo presente en los mítines y manifestaciones públicas, e incluso la solidaridad de un grupo de trabajadores del Volante, quienes lo manifestaron públicamente. Esto es una declaración tal cual del profesor Carlos López Torres en una entrevista que yo misma le hice, ¿sí? Por su parte, el grupo de permisionarios del transporte público retiraron las unidades del servicio, dejando a la población sin transporte y publicando en la prensa un desplegado en el que afirmaban que el estudiantado estaba infiltrado por agitadores profesionales y que hacían el retiro de sus unidades para no poner en peligro a sus trabajadores. El gobierno del estado se propuso no ceder a las presiones estudiantiles y populares, sino iniciar una escalada represiva que se hizo evidente cuando se notó una fuerte presencia militar y policíaca en las calles, además de que se dio inicio al hostigamiento y persecución a los dirigentes estudiantiles, entre los que se encontraban los miembros del grupo independiente universitario, que eran vigilados y seguidos todo el tiempo por policías, además de que se les hacían llegar rumores de que estaba por salir una orden de aprehensión contra ellos, ¿no? Entonces, bueno, esta es parte también de la entrevista con el profesor Carlos López Torres, donde dice esta frase, estas palabras que aparecen en la diapositiva. Sí pasó, ¿verdad? Sí se ve la diapositiva. Sí, sí se ve. Perfecto. Donde dice, la última acción que hicimos fue una manifestación aquí en Plaza de los Fundadores, que se caracterizó por ser masiva, con muchísima gente, miles de gentes como hacía muchos años no se veía en San Luis. Después del movimiento navista no había habido este tipo de movilizaciones, y se hizo a pesar de la presencia del ejército que estaba en las calles y de la persecución de dirigentes que estaba a la orden del día, bajo una vigilancia estrecha y una buena parte de la dirección del movimiento en desbandada. Cierro cita y continúo. Estas presiones provocaron que el movimiento empezara a desintegrarse, por lo que se consideró derrotado. Sin embargo, tras la agitación estudiantil y popular en la ciudad y la inquietud campesina en la Huasteca, que empezaba a conocerse, a difundirse, digamos que había algunos movimientos campesinos en la Huasteca, el presidente Luis Echeverría Álvarez cambió al jefe de zona de la 12ª Zona Militar, Rodolfo Aceves, por el general de brigada Luis Ponce de León. Y bueno, aquí, pues ustedes son potosinos, pero por si hay alguna persona que no ubique, ¿verdad? Estas zonas, como podemos ver, ahí están las 4 zonas en las que se divide el estado de San Luis Potosí. La zona huasteca, pues es la que se encuentra en color verde fuerte. Y bueno, ahí donde se ubica el estado de San Luis Potosí dentro del mapa de México, ¿no? Paso a otro pequeño apartado que se titula La lucha por la FUP y la agitación campesina y obrera en el Estado. En mayo de 1973 correspondía elegir nuevamente a los representantes de la Federación Universitaria Potosina, ocasión en que volverían a enfrentarse las organizaciones estudiantiles ya conocidas, pero no en las mismas condiciones, pues el grupo de izquierda que había conformado el Consejo Estudiantil Popular
durante el movimiento contra el alza en transporte urbano, había vuelto a configurarse desde febrero con miras a la preparación de la nueva elección de la FUP en mayo. Para esta ocasión, los miembros del Consejo Estudiantil presentaron una planilla llamada Olivo, encabezada por José Luis Sandoval, un estudiante de economía que pertenecía al grupo independiente que había participado en la contienda de 1971. Esta vez la planilla Olivo ganó la elección llevada a cabo el 18 de mayo con amplio margen. Las autoridades universitarias y el gobierno del estado, al parecer, habían minimizado sus posibilidades de triunfo, por lo que los tomó por sorpresa y no pudieron hacer mucho frente a la nueva cultura política del estudiantado universitario, surgida tras el reciente movimiento de los camiones, ¿no? Y bueno, aquí es una fotografía un poco mal tomada, pero de esa ocasión, justamente de las elecciones afuera del edificio central de la universidad, en que puede verse la gran expectativa que generó. Ahí estaban estudiantes y transeúntes afuera del edificio esperando los resultados de la elección de la FUP. Esta nota es del sábado 19 de mayo del 73, ¿no? Del Sol de San Luis. Entonces, bueno, al día siguiente se consignó en la prensa que las elecciones se habían llevado a cabo con ejemplar orden y respeto, que habían sido campañas limpias y verdaderamente democráticas y que había habido una numerosa participación. Incluso se mencionaba que podría ser la más numerosa de las que se tuviera memoria en la universidad. Perdón. Tras algunos contratiempos, porque Naif Kuri se negaba a entregar la presidencia de la FUP a José Luis Sandoval, el nuevo grupo tomó su lugar en la instancia de representación estudiantil universitaria hasta el 18 de julio e inmediatamente se dispusieron a cumplir las demandas planteadas durante su campaña, empezando por distribuir un documento con demandas que intimidaron a las autoridades universitarias. Sí se movió, ahí aparecen algunas de las demandas de este grupo estudiantil de izquierda. Sí se movió la diapositiva, espero, ¿verdad? Si no, me dicen, por favor. Sí, sí se movió. Gracias. Entonces era, pues, impulso a la reforma educativa, control estudiantil de las becas, difusión y redistribución del presupuesto universitario, una librería popular, descentralización de las funciones del Consejo Directivo Universitario, máxima instancia de autoridad en la universidad, modificaciones al estatuto orgánico, cátedra por oposición, apoyo al proyecto federal de otorgar rango constitucional a la autonomía y participación de estudiantes en la elaboración de planes de estudio. Todo bajo un lema desafiante: por una universidad abierta al cambio contra una sociedad cerrada. Este grupo mostró una visión totalmente distinta a los anteriores representantes universitarios. Consiguieron los recursos para crear la Casa del Estudiante Universitario, abolieron actividades actividades como los certámenes Señorita Universidad y el Rey Feo, por considerar que eran especialmente denigrantes para las mujeres y el segundo para el joven electo como tal, lo que además siempre terminaba en borracheras y asaltos masivos a negocios para robar cervezas y bebidas alcohólicas. La nueva FUP promovió actividades artísticas como conciertos y presentaciones teatrales en las distintas preparatorias y facultades, donde a veces participaba el grupo Asociación de Ideas, que ya se encontraba inmerso en un movimiento artístico nacional de izquierda llamado CLETA, CLETA por sus iniciales, que significa Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, y donde participaban grupos de teatro, de música y de diversas actividades artísticas del país. Y bueno, también el grupo, que ahora era Asociación de Ideas, había ganado diversos premios y ya no estaban mucho en San Luis Potosí, solamente de manera temporal. Hay algunas fotos también de un poquito después, de unos años después, de todos los sucesos que vienen a continuación, del grupo Asociación de Ideas y de otros compañeros, ¿no?
Un momentito. Entonces, bueno, hicieron esto y bueno, esta nueva federación además incluyó otras acciones que mostrarían aún más una perspectiva inédita en el mundo universitario potosino. Por estas fechas se difundió en la prensa capitalina la existencia del movimiento campesino en la Huasteca, en el que después se supo que participaban asesorando a los campesinos algunos de los dirigentes del movimiento de los camiones y miembros del Grupo Olivo, como Cruz Elena García Navarrete de Derecho, Said López de Olmos de Economía y Jesús Mejía Lira de la Prepa 1, entre otros. Esto marcaría el camino a seguir y el destino de los nuevos dirigentes de la FUC. Y bueno, seguimos con un pequeño apartado que se titula Campesinos a la Universidad. El martes 19 de junio, cientos de campesinos e indígenas de los municipios huastecos de Aquismón y Valles, de las comunidades de Los Otates, 500, Españita, Micos, La Encada y otros, invadieron los ranchos Don Tomás y La Mata, propiedad de terratenientes norteamericanos, debido a que tenían solicitudes de dotación y ampliación de tierras desde hacía más de 35 años y solicitaban la afectación de estos latifundios en más de 90,000 hectáreas. Estos campesinos fueron desalojados, incluyendo mujeres y niños, con lujo de violencia por el ejército, apoyados por la Policía Judicial del Estado, pero permanecieron unidos en el ejido Los Otates, formando allí al que llamaron Campamento Tierra y Libertad. Era de esperarse la acción tan virulenta contra los campesinos por parte de las autoridades, ya que el domingo 1 de julio habría elecciones para gobernador del estado, donde fue electo Guillermo Fonseca Álvarez. Al parecer, las autoridades creyeron que con dicho acto represivo apagarían la inquietud campesino-estudiantil, por lo que no se dio a conocer el hecho hasta días después, al ser divulgado el acontecimiento por denuncias estudiantiles en la capital, Ciudad Valles y otros lugares del estado. Además, algunos representantes acudieron en búsqueda de apoyo a la UNAM, a la Escuela Nacional Agraria de Chapingo y a otras universidades del país. La agitación en la Huasteca continuó durante los siguientes meses. Los estudiantes potosinos se trasladaron varias veces al campamento Tierra y Libertad, continuando el apoyo y asesoría a los campesinos, pero el activismo estudiantil no se quedó solo en eso, porque además fueron pasando del apoyo al movimiento campesino y la lucha contra el alza al costo de los camiones a proponer cambios contundentes al interior de la universidad, además de dirigirse a la clase obrera a través de brigadas de volanteo, donde demandaban el alza al salario y mejores condiciones de vida para los trabajadores, el cambio de las autoridades policíacas y entre otras cosas. Es decir, podemos ver que este grupo estudiantil ya no se centra en demandas meramente estudiantiles o relativas al transporte urbano, a los camiones, sino que pasan a otra etapa de lucha, por decirlo así. Desde los inicios del movimiento campesino, se señalaba y condenaba en los periódicos la presencia de estudiantes en estos conflictos, afirmando que más que asesores eran agitadores y se les amenazaba publicando cosas como, y cito, estas son encabezados de periódico: Said López y Cruz Elena García podrían crear situaciones en las que aparecerían como autores intelectuales. Cierro cita. Esta es una nota del sábado 14 de julio del 73 en El Sol de San Luis. Y bueno, eso aparecía, y que ya que las autoridades correspondientes habían iniciado una averiguación previa que podría llevar a ejecutar acción penal contra los presuntos responsables. Así, eso es parte de la misma nota. No, esta es de una nota del Heraldo, esto que les acabo de decir ahorita, del 14 de julio del 73. Y bueno, se dieron múltiples incidentes. Miren, esta foto, como la verdad la que yo tenía era muy mala, la tomé de un capítulo del libro que salió hace ya algunos años, que se titula Arte y Cultura en San Luis Potosí. Un capítulo que me tocó a mí
Y es una fotografía donde, como ustedes pueden ver, aparecen los campesinos, ¿no? Los campesinos en la ciudad de San Luis Potosí manifestándose, pues en esas ocasiones, en esas fechas. Entonces, bueno, se dieron múltiples incidentes en los que por cuestiones de tiempo ya no profundizaré, pero toda esta agitación derivó en manifestaciones de campesinos e indígenas en la capital del estado, la detención de unos indígenas Xiwi, también conocidos o mal llamados Pames, ya no de la Huasteca, sino de la zona media del estado, y la persecución de los asesores estudiantes, ¿no? Ya empezaron a perseguirlos. Con la llegada de cientos de campesinos a la capital el 27 de julio, los dirigentes de la FUP, supuestamente con la autorización del rector, les dieron asilo en el edificio central de la universidad, lo que trajo como consecuencia un juicio de parte del Consejo Directivo Universitario para expulsarlos, dado que el rector negó haber autorizado que metieran campesinos a ninguna instalación de la máxima casa de estudios. En medio de un ambiente de linchamiento político contra estudiantes y campesinos, recibieron telegramas de apoyo de diversos sindicatos y asociaciones de trabajadores y organizaciones campesinas del estado y del país. Los campesinos, por su parte, publicaron un desplegado donde aclaraban que se manifestaban en la capital del estado para informar directamente a la población sobre la lucha que habían emprendido hacía 35 años por la posesión de la tierra y para denunciar las arbitrariedades de que habían sido víctimas por parte del ejército y de la policía, que al buscar al gobernador les había respondido que no conocía su problema y que no era de su competencia. Además de agradecer a los estudiantes y al pueblo potosino por la solidaridad y el apoyo recibidos, terminando con la consigna zapatista de la tierra es de quien la trabaja. Luego de esto, para el 30 de julio, la mayoría de los campesinos habían regresado a sus lugares de origen tras haber intentado marchar hacia la Ciudad de México y habérselos impedido el ejército. Días después, varios de los dirigentes estudiantiles que habían sido expulsados de la universidad, pero no José Luis Sandoval por ser el presidente de la FUP y no haber encontrado un pretexto para hacerlo, Said López de Olmos fue encarcelado en Ciudad Valles, pero no paró su activismo, lo que quedó documentado en una nota con encabezado en grandes letras de color rojo que decían: dentro de la cárcel agita Said López de Olmos. Y bueno, sí, era así una nota con letras rojas enormes y con signos de admiración, ¿no? Era, entiendo, para las autoridades y para la población no acostumbrada a estas cosas, pues era sorprendente que aún estando en la cárcel, pues hubiera provocado una movilización en la cárcel de Ciudad Valles, porque a partir de ese ingreso o días después, los presos empezaron a exigir mejores condiciones en la prisión, ¿no? También estas son notas de entre julio del 73 y agosto. Julio y agosto. Bien, entre agosto y septiembre de ese agitado 1973, las páginas de los diarios se llenaban de sangre con la noticia del golpe de Estado en Chile, el obligado suicidio de Salvador Allende y las decenas de asesinatos de la junta militar en ese país. Se discutía en Estados Unidos la posibilidad de sacar al ejército de Vietnam, así como la de obligar a Richard Nixon a renunciar antes de ser corrido de la presidencia por el escándalo de Watergate. En la página local de los diarios, antes y después del periodo vacacional, José Luis Sandoval, y paso a otra diapositiva, espero que sí se vea, José Luis Sandoval era mencionado constantemente en notas que daban cuenta de cada lugar a donde iba y lo que hacía, al grado de parecer a veces que podía estar en varios sitios de forma simultánea. Bueno, ahí se puede ver en la diapositiva que les pongo, pues se le podía ver en Ciudad Valles encabezando una manifestación para la liberación de su compañero Said, o en el ejido Los Otates agitando campesinos, entre comillas, o en una plática en la iglesia de San Pío X dictando conferencias a jóvenes sobre el sacerdote revolucionario Camilo Torres, el socialismo y la revolución, o haciendo una campaña de recolección de víveres y ropa para los damnificados de los recientes temblores de Puebla y Veracruz, o agitando, entre comillas, a los choferes del transporte urbano para que se organizaran contra los permisionarios
entre otras muchas actividades. Y bueno, aquí son diversas notas de prensa, especialmente de el mes de agosto y septiembre, ¿no? De ese año, del 73. Bien, entonces continúo. Ese año, pese al reflujo, bueno, ese año hubo un reflujo ya del movimiento universitario que les había mencionado. Ya más bien eran la FUP los que estaban movilizando y apoyando a los campesinos y haciendo activismo, pero no había en sí hasta ese momento como una gran movilización social, después de la que se había dado en el movimiento de los camiones, ¿no? Pero bueno, perdón, creo que me salté. Entonces, perdón, me salté por aquí una parte. Para el mes de octubre, 8 de 14 escuelas universitarias estaban en huelga por tiempo indefinido para exigir la restitución de los estudiantes expulsados, lo que en términos numéricos implicó que más del 50% de la población estudiantil estuvo en huelga desde octubre hasta diciembre. Ahí podemos ver otra foto de nota de periódico de la Facultad de Derecho, seguramente muchos de los que están aquí la conocen, y pues ahí al centro, ahí está centrado con un círculo, pues la bandera de huelga, la bandera rojinegra. El año siguiente, 1974, significó un reflujo en el movimiento estudiantil explicado por varias circunstancias. La indefinición con relación a la representación estudiantil de la FUP y la disgregación del Consejo Estudiantil Universitario. Obviamente, después de la persecución, de las amenazas, de la expulsión de varios de los alumnos pertenecientes a la FUP, por haber permitido que los campesinos entraran al edificio central de la universidad, etcétera, pues todo estaba como un poco caótico, ¿verdad? Y pues de esta manera se disgregó un tanto el Consejo Estudiantil Universitario, que era esta instancia que habían organizado los estudiantes para las movilizaciones. La FUP, todavía con Sandoval firmando como presidente, hizo su primera aparición ese año, ya estamos en el 74, con motivo de los próximos festejos de la Semana del Estudiante, por medio de un desplegado donde daban a conocer una serie de actividades culturales alternativas, como un ciclo de cine, conferencias, teatro y música popular, un festival de la canción y un recital que se llevaron a cabo del 25 de febrero al 3 de marzo. El tipo de actividades culturales que se organizaron fueron un ciclo de conferencias de las que la primera fue El fascismo en Chile, así se tituló, por el escritor Hugo Gutiérrez Vega. Un ciclo de cine y debate político con la película Redes de Muriel y Zinnerman. Y por primera vez en San Luis Potosí, un recital de gala con Óscar Chávez en el Teatro de la Paz. Cito en entrevista otra vez a José Luis Sandoval, que dice, en esas jornadas culturales trajimos también a Judith Reyes y al grupo de teatro Mascarones con la obra Máquinas y Burgueses, que es la historia de la lucha de clases en México. En esa ocasión asistieron obreros, mineros, ferrocarrileros, entre otros, porque cobramos a $1 la entrada en Luneta, y fue la primera vez en que los sectores populares tuvieron acceso al Teatro de la Paz. Cierro cita. En ese año, pese al reflujo, no dejó de haber diversos incidentes, agresiones y alguna huelga. En la Facultad de Economía y la Preparatoria de Tamazunchale, por ejemplo. Pero en noviembre se anunció una nueva alza a la tarifa del transporte urbano, asunto que volvió a agitar las aguas en la ciudad, cuando el gobernador anunció el 27 de diciembre que el día 30 se haría efectiva el alza a la tarifa, a 80 centavos general y 40 para estudiantes. A partir de esa ocasión, bueno, del movimiento anterior, fue que se estableció la tarifa preferencial para estudiantes, justamente, estudiantes de todos los niveles, ¿no? Fue por primera vez en San Luis Potosí que se estableció esa tarifa. Y bueno, diciendo que los concesionarios se comprometían a mejorar el servicio renovando 20 vehículos al año, además de que el usuario disfrutaría de un seguro de viajero
y los trabajadores del volante gozarían de las prestaciones que otorgaba la Ley Federal del Trabajo, incluyendo el Seguro Social, que llevarían uniforme y se les pagaría sueldo, descansos, aguinaldos y otras prestaciones. Esto pues es de una nota de los dos periódicos, el Heraldo y el Sol, que eran los más importantes en la época, del viernes 27 de diciembre de ese año, del 74. Aparentemente no pasó nada, más allá de pleitos aislados de ciudadanos que se negaban a pagar los 80 centavos, con choferes que pretendían negar el servicio a quienes no pagaran la nueva tarifa autorizada. Y bueno, paso en este ambiente tenso en la ciudad por lo de la alza a un siguiente apartado que se titula El último golpe. El 6 de enero que terminaron las vacaciones, la reacción de la población fue de repudio generalizado. La espontánea llegada a la plaza de armas de ciudadanos y estudiantes que protestaban por el aumento y la actitud indiferente de las autoridades llevó a los estudiantes a secuestrar 23 camiones el día 7 de enero. Esto provocó también la suspensión inmediata del servicio de transporte en la ciudad por parte de los permisionarios. El gobierno del estado optó esta vez por frenar el alza por el momento e invitar a cualquier sector o miembro de la población a participar en una reunión el siguiente martes a las 10 de la mañana en Palacio de Gobierno para discutir y llegar a acuerdos. Ante esta invitación, los jóvenes devolvieron las unidades que habían tomado sin que los permisionarios se hubieran comprometido a nada. Sin embargo, el día 10 se supo que habían levantado denuncias penales en su contra y que ya estaban siendo buscados por las autoridades, los estudiantes. Ante esta situación, los dirigentes del movimiento, que incluía nuevamente ya no solo estudiantes y miembros del Partido Comunista Mexicano, sino también trabajadores de los ferrocarriles y otras empresas, mineros, maestros, obreros de la Coca-Cola, entre otros, decidieron formar el Frente Estudiantil Popular, así se llamó, que se dedicó en esos días a hacer activismo en diferentes colonias populares. Esto, cita 25, es en una entrevista con el profesor Carlos López Torres. El entusiasmo generado por la suspensión temporal del aumento logró un alto grado de organización y movilización social. El Frente Estudiantil Popular, con todos los sectores que lo conformaron, se presentaron a la reunión convocada por el gobernador, armados con 3,000 nombres y firmas, con lo que lograron evidenciar la representatividad de los líderes sindicales oficiales. A esta reunión acudió gran cantidad de gente y se llevó a cabo entre gritos y empujones. La situación obligó al gobernador Guillermo Fonseca Álvarez a viajar a la Ciudad de México, y a su regreso, el día 15, dio por terminado el asunto e informó que se suspendía el alza de tarifas hasta nuevo aviso, después de que se hicieran estudios a profundidad para tomar una decisión acertada y conveniente para todos. Pero tiempo después se sabría que ese mismo día, de manera discrecional, pidió a los permisionarios un mes de plazo para que se hiciera efectiva el alza, cuando se calmaran los ánimos, y que no lo mencionaran, es que está una moto afuera, que no lo mencionaran a los medios de comunicación. Tras esta aparente victoria, el Frente Estudiantil Popular decidió seguir luchando por otro tipo de demandas con un sentido más popular, contra la carestía de la vida, la municipalización del transporte urbano y otras que involucraban al grueso de la sociedad, e iniciaron esta estrategia programando un gran mitin para el domingo 26 de enero en una zona habitacional obrera muy grande llamada Colonia Ferrocarrilera, reunión a la que se presentaron provocadores generando actos de violencia, por lo que los dirigentes tuvieron que ser sacados por grupos de simpatizantes y llevados a diferentes zonas para evitar que fuesen detenidos. Dicha situación generó un ambiente de tensión e intimidación. Bueno, pues les comento que esta manifestación fue ahí por el Mercado República,
Sí, creo que sí se llama. No, República no. Bueno, en la colonia, lo que conocemos como entre la Popular y la Ferrocarrilera, se me escapa ahorita el nombre de ese mercadito que está ahí, en la esquina de Álvaro Obregón y por ahí, ¿verdad? Antes de llegar a la Alameda. Pero bueno, les estoy platicando y pues se generó esta situación. Al profesor Carlos López Torres también, no lo incluyo aquí, pero también lo trataron de detener, fueron a su escuela a tratarlo de detener al día siguiente, el lunes siguiente. Tuvo que escaparse por la barda de atrás de la escuela porque alguien lo alertó y bueno, así estaban las cosas de tremendas, ¿no? El lunes 27 de enero, ya, bueno, y antes que nada, bueno, esta es en entrevista con el profesor e investigador José Ignacio Betancourt, que ya les había mencionado, pertenecía al grupo de teatro que les mencioné desde un principio, y ahora es investigador, profesor investigador del Colegio de San Luis, ¿no? Y ahí en entrevista el profesor Ignacio dice, sí participamos, yo participé. Recuerdo ese momento especialmente porque tiene que ver con mi trabajo literario. Por esa época había politizado excesivamente mis poemas. Todo lo que escribía era contra los policías, contra los explotadores, etc. Entonces me acuerdo que en ese meeting participamos Mejía Lira, Julio Hernández, Carlos López y otros 4 o 5. Recuerdo esa ocasión porque al día siguiente fueron los bombazos y yo fui la única persona de los que participamos en ese meeting a la que no metieron a la cárcel. Yo supongo que porque siempre han considerado a los artistas como inofensivos, o locos, o ve tú a saber. Y como yo no participaba como orador político, sino que era solidario con mi trabajo literario, no merecí la atención de los represores. Esa es la declaración al respecto de este meeting y de esta represión que se dio esa ocasión. Eso fue el domingo 26 de enero y el lunes 27 de enero corrió por toda la ciudad la noticia de que por la madrugada habían estallado 2 bombas en el centro de la ciudad. Luego la situación llegó a una gran tensión y expectación al difundirse por medio de extras publicados por los diferentes diarios que había estallado otra bomba en pleno día y que había dejado 5 personas muertas y más de 30 heridas, entre ellas un niño. Después de la tercera bomba, el centro estaba cercado y patrullado por el ejército, que no permitía el acceso a nadie, además del desalojo de todos los negocios y oficinas y patrullaje permanente en toda la zona. Bueno, aquí les agrego unas fotos de esa ocasión. Se pueden ver, pues, ahí a policías, personas, pues, no sé si heridas o muertas, etcétera, ¿no? De ese día, de los bombazos. Los periódicos consignaron al día siguiente la noticia de atentados simultáneos ocurridos el día anterior en el Distrito Federal, 5 explosiones, en Oaxaca 4 y la capital de San Luis Potosí 3, y que la Liga Comunista 23 de septiembre se ostentaba como autora. Tras estos hechos, se ordenó la detención de los dirigentes del Frente Estudiantil Popular, que fueron llevados al cuartel del ejército y ahí golpeados y torturados, acusados de ser los responsables de los actos terroristas. Y bueno, los estudiantes detenidos fueron Jesús Mejía Lira, Julio Hernández López, Héctor González Charó y Ricardo Moreno Barajas. Y los líderes de izquierda, Carlos López Torres y Prisciliano Pérez Anguiano, que en ese momento trabajaba en la fábrica Atlas, y el trabajador ferrocarrilero Rosario Valle Velasco, y otro trabajador más de la Coca-Cola, Antonio Lara Martínez. Entonces, bueno, y bueno, ahí también una foto un poco mala, pero pues ahí podemos ver a los jóvenes detenidos, supuestamente identificados y acusados de haber estallado estas bombas, ¿no? Estos actos. Tras esta situación, las cosas se fueron normalizando en la ciudad y después de diversas negociaciones y tensiones, los permisionarios lograron no solo aumentar el costo del transporte urbano, sino sacar beneficios al gobierno como créditos para insumos y camiones nuevos. El 4 de febrero se dio a conocer que se había capturado a los verdaderos culpables de los bombazos y que eran miembros de la organización guerrillera Unión del Pueblo, responsable de otros atentados similares en años anteriores.
Sin embargo, otras investigaciones y los mismos dirigentes detenidos coinciden en que se trató de actos de terrorismo de Estado, orquestado desde el gobierno federal, pues los lugares donde estallaron las bombas de forma simultánea a las de San Luis tenían también diversas problemáticas y movilizaciones populares que acallar. Y bueno, ya para cerrar, les hago pues unas breves reflexiones finales. Los actos terroristas inicialmente frenaron de tajo las movilizaciones y la Unión Estudiantil Popular, pero dejaron a mediano y largo plazo un movimiento artístico que se vincularía a escala nacional con el CLETA, como ya les había mencionado, donde el grupo de teatro, ya como sopilote, tendría una activa participación y organizaría, junto con viejos aliados de organizaciones sindicales y estudiantiles, el segundo encuentro nacional de teatro realizado en las calles de la ciudad de San Luis Potosí en 1975, y el primer encuentro nacional de la canción política, entre otras actividades culturales que detonaron un boom en el arte independiente potosino y nacional, con el surgimiento de más grupos de teatro y música, festivales en plazas públicas que prevalecieron a lo largo de la década de los 80, en los que se incluía danza, lectura de poesía y hasta exposiciones de pintura. Estos artistas tenían la convicción de difundir un arte no elitista, pero de calidad, que fuera accesible a las mayorías. Y bueno, aunque nuevamente se entró en un reflujo producto de la represión e intimidación, campañas de miedo y los sucesos narrados, en la década de los 80 resurgiría Salvador Nava al frente del movimiento llamado Navista, que tendría características similares al de finales de los 50 y principios de los 60, pero incluía otras nuevas, al existir otro tipo de cultura política e incluir la participación de la izquierda en una unificación de diferentes perspectivas y de diferentes actores políticos, ¿no? Dicho movimiento alcanzó grandes proporciones y obtuvo seguimiento de la prensa nacional e internacional, que finalmente fue catalogado por las analistas como antecedente directo de la creación del INE, o Instituto Federal Electoral, del IFE en ese momento, perdón, IFE, antecedente de la democracia mexicana, que llevaría a la transición y a la alternancia en el poder, que rompió con más de 70 años de dominio priista. Pero bueno, eso ya es otra historia, sería otra historia, que también hay que investigar más a profundidad, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, estoy atenta a cualquier comentario. Gracias, doctora, por su presentación. Y bueno, yo creo que podemos dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Hay varias aquí en el chat, que en este caso es pues en la página de la facultad. Y bueno, vamos a comenzar con la primera. La primera pregunta es de Nelly Andrea y menciona, ¿por qué en San Luis se encontraba gobernado por familias? ¿Y esto cómo repercutió en el San Luis contemporáneo, es decir, en su estructura política? Pues yo creo que esta situación tiene origen desde la fundación de la ciudad, desde la época colonial, porque quienes mantuvieron el poder, bueno, toda la colonia y después de la independencia, digamos que algunas maromas políticas y demás lograron recuperar el poder, fueron justamente familias criollas, ¿no? Familias criollas, es decir, ya con esta mezcla de los que participaron en la independencia y demás, y al final pues se mantuvieron en el poder tanto económico como político, ¿no? Tristemente la mayoría de la población no tuvo pues justamente la cultura política necesaria, obviamente por todas las condiciones del contexto de la época, etcétera, etcétera, como para poder impedirlo. Los actores políticos de la época pues eran eran los que encabezaban todo, y pues al final de cuentas lograron seguir, a lo mejor no exactamente las mismas personas, pero sí sus descendientes, sus familiares, sus similares de clase, por decirlo así, y mantenerse en el poder. Y podemos decir que hasta hoy en día, esos apellidos que se mencionaban desde, digamos, desde el siglo XIX, desde el porfiriato,
a lo largo de la posrevolución, que llegaron a tomar el poder en San Luis Potosí, que pertenecían al PRI y al PAN, etcétera, etcétera, pues siguen estando en posiciones privilegiadas de poder. Claro que ahora las circunstancias han cambiado y hay otro tipo de gobierno que de alguna manera también pues está, pertenece, digamos, a las élites, aunque ya haya llegado por otras vías, aunque no lo quieran, ¿no? Al mismo Porfirio Díaz las élites potosinas no lo querían, no lo aceptaban, pues porque era de origen oaxaqueño, era en la lonja, no lo quisieron, ¿no? Al gobernador actual medio sí, medio no, no lo quieren, pues porque no quieren al nuevo gobierno, bueno, al nuevo gobierno, no, al gobierno que viene desde Morena, desde hace años, etcétera. Y tampoco, desde mi perspectiva, tampoco es el mejor gobierno, pero pues bueno, es lo que hay por ahora. Pero yo creo que es una situación que tiene que ver justo con la historia de San Luis Potosí, con todos los antecedentes que hay desde su fundación. Esa sería mi respuesta. Gracias por su respuesta, doctora. La siguiente pregunta es de Yuritza Dionisio y menciona, ¿qué tipo de alianzas o colaboraciones hubo con otros movimientos sociales o estudiantiles fuera de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Sí, pues hubo alianzas con algunos sindicatos independientes. Años después, ya digamos a finales de los 70, se dio el movimiento del SUTIN, que era el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, y que estaban incluidos ellos dentro del sindicato de electricistas. En estos años se dieron muchas movilizaciones y eran sindicatos que luchaban por, digamos, por zafarse sí, pues de este sistema corporativista, ¿no? Que tenía el PRI. Por algo el PRI era el Partido Revolucionario Institucional. ¿Institucional por qué? Pues porque todos los sindicatos estaban de alguna manera vinculados al PRI. Cuando un sindicato se unificaba entraba al PRI, pues entraba con toda su gente, ¿verdad? O las uniones de sindicatos como la CTM, por ejemplo, etcétera, entraban a los trabajadores y hasta la fecha sigue pasando. Cuando uno ingresa a trabajar al sistema educativo, etcétera, no te preguntan si quieres pertenecer o no al sindicato, te meten y ya. Claro, ahora ya no pertenecen al PRI, pero en ese momento existía esta política corporativista que le daba mucho poder al PRI. Entonces había muchos sindicatos y muchos movimientos sociales que se querían desprender pues de este dominio, de este poder del PRI, porque realmente estos sindicatos y estas centrales como la CTM u otras, pues no representaban los intereses de los trabajadores, sino los intereses políticos y los intereses de los dirigentes y los intereses patronales, etcétera. Y bueno, no tenían una verdadera función de sindicatos en beneficio de los trabajadores, ¿no? Esa sería mi respuesta. Bueno, y hubo vínculo con el Partido Comunista Mexicano, con otros grupos y asociaciones de izquierda en México, con la UNAM, con otros grupos universitarios, por ejemplo, de Monterrey, con la Universidad de Chapingo, con algunos grupos de izquierda que son antecedentes de la CENTE, de la Coordinadora de Trabajadores del Magisterio, que estaban ubicados en la Normal Superior de la Ciudad de México, en fin, y grupos campesinos que tampoco querían pertenecer a las centrales campesinas que estaban en el PRI, ¿no? Fue digamos, una época de mucha inconformidad social y en donde sí hubo, pues por eso las represiones tan crudas, ¿no? Porque sí vieron en peligro el poder, la posibilidad de perder el poder. Y estaba en el contexto nacional e internacional, pues la Guerra Fría, ¿no? A nivel mundial estaba este pleito entre pues el mundo capitalista y el mundo socialista de la Unión Soviética, y esto se reflejaba en todos nuestros países y en todos nuestros ámbitos, ¿no? Esta lucha, el desprestigio a todo aquello que fuera comunista, socialista o que oliera a eso. Bueno, en la ciudad de Guadalajara alguna vez escuché en una ponencia en donde ponían pintas, ¿no? Donde decían algo así como, mata a un comunista o cosas así, ¿verdad? Cosas así, no es un pecado matar a un comunista o los comunistas
se comen a los niños, o bueno, un montón de cosas así. Pero entonces había esta gran inconformidad y por eso la represión. Y después de la represión del 2 de octubre de 1970, ¿y qué fue? La del 10 de junio, etcétera, pues fueron muy crudas, estaban tratando de mantener el control y el poder porque se les estaba yendo de las manos, ¿no? Sí, gracias. Gracias también por su respuesta, doctora. La siguiente pregunta es del compañero Aarón Obregón y menciona, ¿cree que tuvo alguna repercusión en la sociedad potosina en todas sus esferas, social, política, cultural, la desaparición de la Facultad de Humanidades? Y a esta pregunta de Aarón yo le agregaría, en específico, también me gustaría saber su opinión sobre la desaparición, sí, de la Facultad de Humanidades, pero en un caso específico de la filosofía, teniendo en cuenta la filosofía como aquella, se podría decir, como aquella esfera que te permite, pues sí, un pensamiento crítico en torno a diferentes estructuras de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la pregunta. Claro, claro que tuvo una repercusión, porque, bueno, desde el mundo académico yo se los puedo decir que hubo un atraso en las investigaciones del ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, y la filosofía, por supuesto, muy tremendo en San Luis Potosí. Apenas nos estamos recuperando. Cuando yo realicé mis tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, pero principalmente la de licenciatura y la de maestría, pues había pocas investigaciones de ciertos temas, y las que había, pues no eran hechas por historiadores, por científicos sociales. Yo estoy hablando desde la historia porque esa es mi disciplina, pero no había mucha investigación antropológica, más que cuando algunos estudiantes venían de la UNAM, por ejemplo, de la ENA, etcétera, pero no había en realidad. Entonces, eso generó un gran atraso. Nosotros todavía estamos con las investigaciones de los jóvenes que están haciendo tesis en estas licenciaturas y posgrados y demás que hay en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Pues estamos apenas actualizándonos, pero hay temas que no se habían tocado hasta muy recientemente, que no se habían profundizado. En el caso, por ejemplo, mi investigación sobre la prostitución, pues no había casi nada. Había un articulito de 2 páginas por ahí en alguna revista un poco viejita y ya, o sea, no, en muchos aspectos no había antecedentes. Esto por una parte, desde el ámbito de la investigación. Y desde el ámbito social, cultural, etcétera, por supuesto, la sociedad potosina se quedó rezagada, lo que viene a colación a un escaso cambio de una visión crítica, ¿no? Seguimos estancados mucho tiempo en un pensamiento, pues por decirlo en términos, a lo mejor inadecuados, pero bueno, que me viene ahorita a la mente, pues un poco atrasados, ¿no? En una visión crítica de lo que ocurría, y eso ha generado una falta de visión crítica, una falta de ciudadanía, de participación, una indiferencia, porque no teníamos esta educación de manera más cercana, ¿no? La educación de las ciencias sociales, que nos diera herramientas para poder analizar lo que estaba pasando. Y tristemente, pues San Luis Potosí, somos una historia en la que yo, les puedo decir como ejemplo, me pongo a mí misma, yo cuando era niña, San Luis Potosí era una ciudad más importante que Zacatecas, que Guanajuato, que Querétaro, que las ciudades, digamos, de alrededor. Y en San Luis ya nos quedamos rezagados, o sea, tenemos un gran atraso social. Nuestra ciudad pues está llena de baches, hay atrasos en muchos sentidos, tenemos muchas problemáticas, sigue habiendo mucha corrupción y realmente, aunque el movimiento navista generado, yo también digo que por estas luchas que se dieron de estudiantes, ayudó en el cambio político, todavía seguimos siendo una sociedad indiferente frente a lo político, a lo económico. Nos falta mucha educación y yo creo que en gran medida se debe a que 40 años no tuvimos una facultad en donde se dedicaran tanto los estudiantes como profesores, investigadores y demás a pensar y analizar nuestra realidad.
Creo que sí fue un, pues un muy mal punto para nosotros, y hasta ahorita pues seguimos teniendo condiciones muy difíciles, gobiernos que, pues, que no logran sacar adelante realmente, ¿no? Con prioridades que son, pues que no deberían de ser, al menos desde mi punto de vista, que le dan más importancia a cuestiones nimias que a lo verdaderamente importante, creo yo. Esa sería mi respuesta. Gracias por su respuesta, doctora. La siguiente pregunta es de Candy Reina y menciona, los grupos estudiantiles y sus respectivas planillas que compitieron por la representación de la FUB han evolucionado de cierto sentido a grupos estudiantiles actuales o ya han quedado atrás. Y en el mismo comentario viene una siguiente pregunta. ¿Considera usted que esos ideales de lucha en años anteriores aún prevalecen en los intereses estudiantiles actuales? Fíjense que algunos le di seguimiento un poco al Grupo Olivo, que sí prevaleció, pero fue tristemente, estamos en un ámbito universitario, pero sí lo voy a decir, pues hubo un dominio, digamos que de alguna manera se volvió porril, hubo una intervención ahí pues sí, de ciertos rectores, de ciertas autoridades universitarias, etcétera, etcétera, para distorsionar un poco la visión. Después de esta represión a este grupo de jóvenes que lograron llegar a la FUB, ya no se logró, y más bien llegaron algunos grupos con algunas, en cierto momento, en los 80s, con algunas características porriles que degeneraron tan gravemente que, bueno, ya en los 80s se desaparecen la mayoría de las preparatorias de la universidad, se abre, ya hay un acuerdo y se ve ahí la mano del Estado, ¿no? Se abren los colegios de bachilleres fuera de la universidad y con una visión mucho más controladora de los estudiantes, ¿no? Honores a la bandera, cada lunes, uniforme, control del pelo, un control casi como si fuera secundaria, una continuidad de la secundaria, y las prepas que eran mucho más libres y los jóvenes, pues sí, tenían mucho más espacio de libertad, de discusión, de ir, venir, hacer, etcétera, etcétera, se desaparece, ¿no? Y bueno, pasa una situación en la Facultad de Derecho en la cual hubo unos balazos, ya no recuerdo la verdad muy bien cómo estuvo esa situación, pero hubo un estudiante muerto en la Facultad de Derecho por ahí, no recuerdo el año, pero fue en los 80s, quizás a finales de los 80s. Entonces, pues yo pienso que actualmente hay algunos grupos estudiantiles, y eso porque ya la facultad, principalmente de Ciencias Sociales y Humanidades, y también ya unificado con los movimientos feministas que han hecho evolucionar un poco, ¿no? De lo estancado que se encontraba, pues creo que ya han surgido otro tipo de estudiantes más preocupados por la realidad social que antes, ¿no? Durante la década de los 80s, 90s y los primeros, digamos, pues sí, por lo menos esos, y los primeros años del siglo XXI, se da, pues estaba todavía como muy bloqueado, y siento que sigue habiendo, es decir, no se logró una verdadera apertura de las demandas estudiantiles que en otras universidades ya existen. La participación estudiantil sigue siendo un poco limitada y controlada hasta hoy. Bueno, creo que desde mi perspectiva, creo que la rectoría actual pues ha hecho acciones muy importantes, la Defensoría de Derechos Universitarios, algunas cosas que han buscado, creo yo, mejorar las condiciones y la universalidad, por decirlo así, de la universidad, pero creo que aún falta por hacer, y hay muchos intereses creados, bueno, también está la maestría en Derechos Humanos, en donde ahí hay un grupo pues de personas que están trabajando desde una mirada crítica, a veces desde la izquierda, otras no necesariamente, pero sí desde una mirada crítica, abriendo espacios, ¿no? Pero sí me parece que aún falta y que los estudiantes no han logrado la representación que creo yo
que deberían tener en la universidad de manera mucho más contundente, ¿no? Esa es mi opinión, espero que no me vayan a censurar en la universidad. No creo que pase, doctora. O bueno, esperemos que no. No, no creo. Gracias. La última pregunta, que está aquí en los comentarios y también igual por motivos de tiempo, pues sería la última pregunta, es Claro. de Alejandra Álvarez y menciona, ¿de qué manera se ha preservado y transmitido la memoria histórica en estos movimientos en la educación y la cultura popular de San Luis Potosí? Fíjense que tristemente yo percibo que por lo menos de estas movilizaciones, en alguna ocasión yo hice un ejercicio de entrevistar a la gente en la calle, andaba en la Plaza de Armas abordando a las personas que pasaban por ahí para identificar si la gente se recordaba de este movimiento en particular. Y la mayoría de las personas, y esto es parte de la falta de la cultura política de la que hemos hablado, confundían el movimiento con el navismo, que como fue un movimiento mucho más, creo yo, mucho más identificado con la idiosincrasia potosina, mucho más de centro, más bien el centro hacia la derecha, católico, en fin, que fue un movimiento importante y que sí trajo cambios importantes, pero no era de izquierda, ¿no? Obviamente. Y entonces, yo preguntándole a las personas, pues la mayoría me decía, sí, cuando el movimiento navista, y buscaba personas mayores, o personas que tuvieran cierta edad para que se acordaran, perdón, y confundían. De verdad, no recuerdo porque ya de eso fue hace ya algún tiempo, pero la mayoría de las personas no recordaba este movimiento estudiantil. Se acordaban más bien de sucesos posteriores, de cuando Olivo y otras planillas que existieron, había una planilla, no recuerdo, creo que se llamaba Azul, y diversas planillas, y bueno, que sí hacían como un poco de vandalismo, ¿no? O sea, ya se volvió así como más tipo porril la cuestión, y, y se acordaban de eso. Sí, cuando los estudiantes agarraban los camiones y se los llevaban y tal, ¿no? Pero de otro momento, no del momento inicial. Digamos que en este momento del que les estoy hablando de los 80s, hubo varias ocasiones en las que los jóvenes tomaban los camiones y andaban por las calles con el camión ahí manejando y echando relajo, y se metían a alguna tienda a robarse las cervezas y andaban en el camión con las cervezas, es decir, muy diferente. Y en el movimiento de los 70s lo que hacían era resguardar los camiones en la universidad, en las facultades, no andaban con ellos para allá y para acá, ¿no? Y menos en fiesta y haciendo relajo y etcétera, ¿no? Era una perspectiva mucho más respetuosa. Y bueno, eso ya no existe, creo, al menos los movimientos estudiantiles, creo que ya hay mucha inquietud estudiantil, pero mucho más mesurada, mucho más tranquila, y ya no ha trascendido hacia afuera de la universidad, porque creo que sigue faltando tal vez esta visión crítica de los jóvenes, esta visión de que ellos forman, de que ustedes forman parte de la sociedad, de que ustedes representan también a sus familias, ¿no? Y que lo que pasa fuera de la universidad, los salarios de los trabajadores, las condiciones en las que pagamos el agua, por ejemplo, estos problemas en que pagamos recibos que nunca nos llegue el agua, o un montón, les puedo hablar de muchísimas situaciones, pues ellos, me parece que no hay mucha incidencia de los estudiantes o mucha crítica en estas situaciones sociales, y que creo que los jóvenes, por naturaleza, pues sí deberían participar, sí deberían de manifestarse de alguna manera. Yo no digo que de forma violenta, por supuesto, siempre de acuerdo a las normas, de acuerdo, manifestaciones como estos jóvenes, ¿no? Que hacían eventos artísticos, hacían, más bien la represión y la violencia venía del Estado, pero no de ellos, ¿verdad? Y de manera muy propositiva que trabajaban, eran muy cuidadosos. Eso creo que está faltando todavía en los jóvenes, en los estudiantes universitarios, al menos en la mayoría. Aunque creo que hay pequeños grupos que vienen empujando hacia algo mejor, digamos, o sea, algo más participativo y más crítico, ¿no? Eso sería. Ok, doctora, muchas gracias
por sus respuestas, también por su tiempo y por el interés de también participar con nosotros aquí en estas jornadas. Y como le comentaba hace un momento, igual por motivos de tiempo, pues, ajá, sí, pues debemos Y eso, ya es hora. Y muy pues bueno, bien, muchas gracias. no queda más que agradecerle y pues esperamos tenerla por aquí en futuras actividades. Y pues nada, una vez más, pues un agradecimiento para usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a las personas que estuvieron atentas, que hicieron alguna pregunta, etcétera. Pues muchísimas gracias y pues seguimos en comunicación para otras ocasiones. Que estén muy bien y pues nos vemos. Okay. Nos vemos, Bonita doctor. tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.